Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Voces de la Frontera. Soy Dolores Aragón y hoy tenemos al doctor José Luis Manzanares. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte de la Unidad de Nogales. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y poder compartir, digamos, esto que hacemos de investigación, que a veces desde el punto de vista académico son temas así más, digamos, rigurosos en términos del análisis y todo, pero es una parte fundamental es poderlos difundir, poderlos compartirlos con la comunidad y que de alguna manera sean insumos, ¿no?, para toma de decisiones generalmente, ¿no? A ver, y sobre todo los estudios que tienen que ver con la economía, porque creo, José Luis, que ¿a quién no le interesa el precio de la vivienda y obviamente cómo va a afectar con su economía? Así y el es. día de hoy vamos a hablar justamente de los precios de vivienda como determinantes de la migración interna, un análisis a escala metropolitana. José Luis, a ver, ¿qué significa en palabras sencillas? Sí, mira, el tema de la vivienda y más en la frontera es un tema central. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones económicas del otro lado que generan incentivos, condiciones para demandar vivienda en las ciudades mexicanas por parte de la población de allá. Entonces tenemos ahí un efecto, por ejemplo, del tipo de cambio, que es una brecha que de entrada tiene posibilidades distintas para la población que está en Estados Unidos para demandar, digamos, en México, ¿no? Y por otro lado, también hay impactos para la población local, porque la gente que vive aquí pues percibe en pesos y enfrenta, digamos, esta competencia y este incremento, digamos, como resultado de esta interacción de estas variables en los precios de la vivienda. Entonces, por ese lado, digamos, hay unas condiciones en la frontera muy especiales, pero también si analizamos, digamos, desde un punto de vista más profundo, digamos, este movimiento de cómo interactúa el mercado digamos, de inmobiliario en Estados Unidos, por ejemplo, eso nos ayuda a comprender por qué algunas ciudades en la frontera tienen más ese problema que acabamos de comentar y otras, digamos, toma otro carácter, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tijuana-San Diego, por ejemplo, la frontera más transitada en términos de personas que cruzan, digamos, claro, y personas que viajan en vehículo, ¿no? Entonces, esta frontera tiene una dinámica, por ejemplo, muy distinta a la de Nuevo Laredo, que es claro, una frontera donde hay un flujo comercial, es el principal punto de cruce en términos comerciales. Entonces, por ejemplo, en esa parte de Tamaulipas y en Laredo, el problema tiene que ver con warehousing, con espacio o demanda que se tiene para espacios más bien de logística, para el transporte de esta parte comercial. Mientras que en Tijuana sí es gente que está haciendo commute, gente que está invirtiendo, por ejemplo, en la ciudad mexicana como una forma de tener una renta en dólares asegurada, y eso deja afuera, digamos, a la gente que de por sí es una ciudad que atrae como un polo de desarrollo flujos internos del propio México, pero muchos tienen que quedarse en la periferia porque ya no pueden, digamos, acceder digamos, a las zonas residenciales tradicionales de la ciudad. Porque suben los precios, ¿no? Efectivamente, o sea, ahí el punto es que los precios, o digamos, esta demanda que se genera de consumidores del lado norte de la frontera, incrementa, digamos, esta presión por la demanda que hay. Bueno, y el suelo pues es un recurso escaso, ahí está, entonces tiene digamos, un resultado en el incremento de los precios, ¿no? Entonces es un tema interesante, pero que, digamos, toma un carácter todavía más relevante cuando analizamos a nivel de las ciudades fronterizas, ¿no? Y para poder comprender eso, uno de los puntos importantes que podríamos hacer es comenzar con estas variables económicas que a veces suenan así como muy lejanas, pero que realmente nos pegan en el bolsillo directamente cuando hablamos de la vivienda. Claro. ¿Y por qué surge, o cuál es el interés tuyo por este tema tan específico y sobre todo en relación con Estados Unidos específicamente? Sí, nosotros tenemos digamos, en el Colegio de la Frontera Norte tenemos mucha relación con diferentes ciudades. Una de ellas es la ciudad de Tijuana, que es, digamos, nuestra, digamos, sede central o donde está la institución principalmente, digamos, ahí tenemos los programas de posgrado y todo, ¿no? Entonces hemos observado que en áreas específicas de la ciudad, en casos como playas de Tijuana, lo que ha sucedido es que
el incremento ha sido muy marcado y ha dejado fuera a la gente que tradicionalmente demandaba vivienda en esas zonas. Entonces de ahí surge como el interés al observar un efecto que hemos denominado price out, o sea que te quedas, digamos, fuera del mercado. Claro. Porque ya digamos, los precios no son asequibles para ciertos, digamos, niveles de ingreso, y entonces ahí fue como una observación empírica, esta primera, digamos, acercamiento al tema. Y luego, bueno, ya una vez que hicimos una revisión ya más detallada, pues vemos que hay una serie de datos muy desagregados y que son públicos en Estados Unidos, y entonces ahí es donde entra el análisis desde el punto de vista ya más formal para entender estas variables que tienen efecto en estos fenómenos, ¿no? Y continuando con esta parte, por ejemplo, el tema de la inflación, que lo hablábamos hace un rato, obviamente es una preocupación para todos, ¿no? Para los gobiernos, para el sector privado, para la población. ¿Qué relación observas o qué relación has observado entre la evolución en los precios de vivienda que analizaste y en tanto el entorno macroeconómico? Sí, mira, uno de los puntos de análisis más importantes tiene que ver con este entorno macroeconómico, porque precisamente uno de los determinantes que explica el precio de las viviendas tiene que ver con la tasa de interés. Y la tasa de interés la fijan los bancos centrales, por ejemplo. Esa tasa de interés que se fija a través del Banco Central es una referencia después para los bancos comerciales, para la banca comercial. No sé, pensemos en los bancos que tenemos aquí en la localidad, ¿no? Esos bancos fijan su tasa de interés a partir de esa política que se da desde el Banco Central. Entonces, una vez que esas tasas se mueven o fluctúan, generan, digamos, incentivos para que los agentes económicos, nosotros los consumidores, la población, digamos, tome decisiones en uno u otro lado. Me refiero, por ejemplo, dos íconos bien claros que se dieron de política monetaria en este periodo de análisis que estamos estudiando en el proyecto. Es uno en 2007, 2008, donde se da en Estados Unidos lo que se llamó la Subprime Mortgage Market Collapse, que es como una quiebra del mercado de hipotecas de mala calidad, o sea, hipotecas riesgosas que se dieron así de maneras, digamos, sin valorar digamos, el potencial que tenía la gente para pagar esas hipotecas. Entonces, en ese año se da esta quiebra de ese sector, y eso lleva a lo que se conoció en Estados Unidos como la Gran Recesión. Un poco en analogía, si recuerdas, a lo mejor en la historia de la economía mundial, en 1930 fue también un periodo de gran problemática económica y se llamó la Gran Depresión, ¿no? Entonces ahí, como en analogía a eso, dada la magnitud de la caída en términos de los indicadores económicos de ese año, 2007-2008, se le denomina, pues, la gran recesión, ¿no? Y lo que hace el Banco Central es precisamente tratar de reactivar la actividad económica bajando la tasa de interés. Estoy hablando de que estaba, por ejemplo, en 5.26% y la bajan hasta menos del 1%, 0.015%. Okay. Entonces, esa decisión tuvo un impacto muy importante que hoy, digamos, a casi 15 años de distancia de ese evento, estamos resintiendo en términos de un fenómeno que conocemos como inflación, ¿no? Ese es uno de los digamos, hitos más importantes de esta fluctuación de la política macroeconómica, ¿no? Esa reducción de la tasa de interés que implicó finalmente, pues, condiciones de crédito favorables para los consumidores, y digamos que fue un periodo de bonanza en términos de la gente que estaba comprando vivienda. Eso, digamos, al pasar del tiempo, pues se ha reflejado en, digamos, en condiciones digamos, restrictivas de la oferta que hay de viviendas, porque hubo una gran demanda, ¿no? Entonces, claro. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos otro problema o un punto importante que pasó en este periodo de 20 años, que es el tema del COVID, de la pandemia. O sea, ese tema pegó también muy fuerte en términos económicos, porque si tú recuerdas, pues hubo una serie de restricciones a la movilidad. Entonces había gente que, pues, o sea, estamos viendo al día, estás así como que contado todos los recursos financieros que tienes, y de repente pues te quedaste sin trabajo o no eres esencial o algo así. Entonces ese tipo de restricciones que se generaron y esas fricciones que se abrieron en el mercado laboral implicaron que mucha gente que, por ejemplo, estaba rentando no pudiera pagar, ¿no? Entonces
ahí hubo, digamos, un periodo importante y sobre todo, pues, nuevamente la aparición de la política macroeconómica con otra reducción muy drástica en las tasas de interés para poder generar condiciones de reactivar ese problema que se había generado en la economía, ¿no? Entonces, bueno, la tasa, o sea, la parte macroeconómica es interesante y fundamental esta variable de la tasa de interés para comprender este incentivo que tenemos los consumidores para demandar vivienda, ¿no? Claro. No, y esa parte yo creo que es muy importante que la conozcan las personas que quieren comprar casa, ¿no? Sí. Que más adelante vamos a ir como con pequeñas recomendaciones claro, sí, a partir de este análisis, porque creo también que este tipo de análisis tan profundos sí que nos pueden ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. En este caso, considerando la región fronteriza, José Luis, ¿qué áreas metropolitanas registran los mayores incrementos en los niveles de precios de vivienda en el periodo, obviamente, que tú analizaste? Sí. ¿Y cómo ha sido esta evolución a escala estatal? Sí, mira, por ejemplo, una vez que vemos, digamos, estos indicadores que son, como te decía, partimos de información que es pública, que nos permite trazar, digamos, en el tiempo y también espacialmente, digamos, ver los patrones geográficos, esta configuración, digamos, de patrones que se forman, vemos que, por ejemplo, uno de los hallazgos es que, por ejemplo, California, bueno, es el estado con el mayor incremento de precios de todo Estados Unidos, ¿no? Si consideramos a nivel áreas metropolitanas, dentro de California también vemos un conjunto muy particular de áreas, de ciudades, ¿no? que están, digamos, generando, o que tienen un crecimiento muy marcado en los precios, ¿no? Entonces, encontramos también, bueno, otra zona importante en Estados Unidos que también se está, digamos, dinamizando mucho en términos de sus precios, es el noreste, por ejemplo, la zona de Cambridge, en el noreste del país, y en el estado de Florida. Pero si consideramos únicamente los estados fronterizos, que digamos es un foco de atención para nosotros en el Colegio de la Frontera Norte, el tema de California es un tema bastante, que tiene muchas implicaciones. O sea, primero, bueno, vemos cuáles son estas áreas dentro de California. Una de ellas es esta del Silicon Valley, o el área de la bahía, que más o menos, digamos, un área metropolitana emblemática ahí es Sunnyvale, Santa Clara y me parece que es San José, la otra ciudad que está ahí. Esas tres integran esa área metropolitana y ahí en esa parte, bueno, pues digamos el entorno económico, el mercado laboral es altamente calificado, entonces el nivel de ingresos es muy diferente al resto de la región. Eso hace que tengamos ahí este fenómeno muy particular del crecimiento de los precios, ¿no? O sea, gente que gana miles de dólares y está haciendo una demanda muy dinámica de vivienda y una competencia ahí de ingenieros de software y todo que llegan a la región, y eso ha encarecido ahí. Bueno, dentro de estas áreas, digamos del top 10 de áreas metropolitanas en Estados Unidos que tienen este crecimiento acelerado en las últimas 2 décadas, encontramos también a San Diego. San Diego es importante porque está justo, digamos, cruzando la frontera de Tijuana. Entonces, dada la interacción que tenemos en términos económicos con Estados Unidos, pues vemos ahí, digamos, un incentivo que tienen las personas de California por, digamos, el alto nivel de precios que están en sus ciudades para relocalizarse en ciudades como Tijuana, ¿no? Entonces, vemos básicamente eso y otras ciudades interesantes que hemos encontrado en la frontera. Por ejemplo, la zona de Austin, Round Rock, Georgetown, me parece que es la zona metropolitana. Esa zona tiene otra característica importante. En el 2020 se localizó ahí, recordarás la planta esta de Tesla, la Gigafactory, ahí. Entonces mucha gente de California, de esa área de Silicon Valley y otros que tienen que ver con la área tecnológica, han migrado a esa zona. Y hoy en día, digamos que si observamos la tasa de crecimiento de esos precios por año, esa es una de las zonas con mayor crecimiento en todo Estados Unidos, ¿no? Que uno diría, bueno, generalmente Texas no pinta, de hecho, está en el promedio, no está muy, digamos, con precios altos en todas sus ciudades. ¿Y Arizona? Y Arizona es un tema interesante. Como estado, está un 2.4% por arriba de los precios de todo Estados Unidos. Haz cuenta, si el precio de Estados Unidos es como la referencia, el promedio, digamos, ¿qué tanto está por arriba o por abajo uno u otro estado? Bueno,
Arizona está 2.4% por arriba de los precios, lo cual no es nada grave, o sea, digamos que está muy cercano a lo que sería típico. Lo que sí vemos es California, por ejemplo, tiene 65% por arriba de precios de lo que sería Estados Unidos, ¿no? Y esos son factores que te hablan de una serie de problemas sociales. Por ejemplo, hoy vemos que California es el estado que tiene la mayor población homeless. O sea, California... Bueno, lo podemos ver también, sobre todo en las noticias, en redes sociales. Hay una serie de documentales de cómo la gente se está quedando sin vivienda en California. Sí. Los estudiantes, es decir, ya no hay como esa oferta asequible de viviendas, Exacto. Incluso de rentas. Exacto, y ¿sabes lo que hizo el gobierno? Por ejemplo, el gobierno de California implementó una serie de medidas importantes ahí para poder contener ese problema. Y nosotros para medir ese sentimiento social, porque a veces también estos indicadores de la tasa de interés son muy medio especializados así en la parte macroeconómica, pero si queremos medir desde el punto de vista del sentimiento social, cómo se está manifestando este problema de la vivienda, lo que hicimos fue una metodología de utilizar, por ejemplo, herramientas como Google Trends. Google Trends es una indicación ahí que te dice, ¿sabes qué? Este término tiene una frecuencia de búsqueda de la gente que hace clic para este término, ¿no? Entonces tú puedes ver en un momento del tiempo, en un espacio geográfico determinado, cuál es la frecuencia, siendo 100, por ejemplo, la mayor frecuencia, digamos de 0 a 100 una escala, y ver en qué momento se dio. Entonces analizamos dos términos. El primero fue foreclosures, que ese término en inglés significa que pues cuando el banco te quita la casa, que no pudiste pagar, y entonces llega el banco y te dice, ¿sabes qué? Pues ya desaloja, exacto, esa es la palabra, desaloja, ese es el foreclosure. Entonces, lo que vimos es tomar ese término y vimos en los 20 años cuándo se dio el pico de Google Trends. Y muy interesantemente coincide con esto que veíamos de las tasas de interés. O sea, en el 2007-2008, la gente se empezó a quebrar, empezó con esos problemas y empezó a buscar foreclosure, o sea, me van a desalojar. Y ahí lo ves con un sentimiento, una herramienta que es totalmente alejada de lo que podríamos decir macroeconómico, pero ahí es una expresión social de este fenómeno. Ahora, otro término interesante que buscamos fue eviction. Eviction tiene que ver con el segmento de los que rentan casa. O sea, tú no tenemos casa, estamos rentando y de repente eviction significa que no pagaste en 3 meses y llega el landlord, el dueño de la casa y te dice, ¿sabes qué? Pues igual, ¿no? Que te salgas. Sí, ya vamos a rentarla con permiso, ¿no? Entonces buscamos ese término y ese término, igual en el mismo periodo, vemos dónde es el pico y observamos algo bien interesante que tiene que ver con el 2020 cuando se declara lo del COVID. Es la gente que ya no pudo pagar, que ya estuvo presionado con el mercado laboral, la restricción de movilidad y todo eso, te quedas sin trabajo, no tienes ingresos y entonces empiezas a buscar, me van a hacer eviction, ¿cómo me defiendo, no? Entonces, bueno, interesante cómo con las metodologías que tenemos hoy, la disponibilidad de datos que hay, cómo podemos también acercarnos a estos fenómenos desde otras perspectivas, ¿no? José Luis, está súper interesante como un tema que es tan especializado, o sea, tan metido en la economía, también lo estás moviendo hacia el área un poco más social, de saber cómo impacta en este caso en las emociones, en los sentimientos. Sí. Cuéntame por favor la parte de metodológica, o sea, ¿qué herramientas estás utilizando? ¿Cómo las utilizas? Sí, claro. ¿Qué bases de datos? Más o menos así como cuéntanos un poco esa parte. Mira, una de las ventajas de la era en la que vivimos actualmente es que tenemos un mar de información. Tenemos prácticamente, está la información ahí, tenemos que, digamos, ser proactivos para empezar a utilizarla y convertir esos datos en información, o sea, convertirlo de numeritos ahí, de estadísticas, a información que nos digan patrones, ¿no? Y eso es mucho lo que yo he hecho en el Colegio de la Frontera Norte en los últimos 10 años que estaba ahí, que es precisamente esto, ¿no? Determinar estos patrones y asociarlos con estos fenómenos que a veces tienen un trasfondo económico como este caso, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí es tomar, por ejemplo, bases de datos como con variables como uno que se llama HPI, que es el Housing Price Index. Nos dice cómo se han apreciado las casas y lo medimos en el tiempo. Tomamos información que genera el Bureau of Economic Analysis, que es también una base de datos muy interesante que nos dice la paridad de poder de compra regional, es decir, el componente de vivienda. La paridad de poder de compra se refiere a este concepto de considerando los precios que hay en tu localidad, porque cambian de Hermosillo a México, a Nogales, ¿no? Los precios cambian. Entonces, considerando los precios que hay en tu localidad,
cómo podemos tener un indicador que nos permita comparar esas diferencias entre los diferentes espacios geográficos, tomando en cuenta ya esas diferencias que hay localmente, ¿no? Entonces se tiene este indicador es paridad, digamos, de poder de compra regional. Hay un componente vivienda, que digamos hay otros también ahí, ¿no? Energéticos y así, ¿no? Pero nos interesó de vivienda, y de ahí ver cómo a nivel estatal, por ejemplo, se han dado estas fluctuaciones entre digamos, los precios de vivienda de diferentes estados, y poder identificar dónde hay áreas, por ejemplo, que pueden ser nichos de oportunidad para invertir, o bien lugares donde realmente está pasando un problema de que está muy caliente el mercado, por decirlo de alguna manera, y eso puede estar causando otros fenómenos como la migración, por ejemplo, que es ahí una conexión interesante la que vemos. Y digamos, de manera natural, nosotros en el Colegio de la Frontera Norte, pues ese es un tema que tenemos ahí transversal, bien, como que es un tema muy recurrente, el tema de la migración, ¿no? Entonces, bueno, esas son variables que observamos y que se midieron a nivel geográfico y temporal, ¿no? Luego están esas variables de índole económico, que son más técnicas, que tienen que ver con la tasa de interés, como decíamos ahorita, como esas fluctuaciones de la tasa de interés se reflejan digamos, en los valores directamente de la vivienda. Luego tenemos este otro componente que tiene que ver con el sentimiento de la gente, que es herramientas como Google Trends, donde ves estos términos y cómo su frecuencia ha cambiado dependiendo de los momentos históricos de decisiones de política económica en este caso, ¿no? Qué interesante. Así es. Entonces, bueno, son datos que te digo, están disponibles ahí, y afortunadamente, bueno, tenemos digamos, esta posibilidad de tomar esos datos y analizar los patrones en términos espaciales y en términos temporales, y luego conectar con problemáticas muy locales. Te decía, por ejemplo, en Tijuana tenemos ese fenómeno de la competencia que se da de la gente de San Diego hacia Tijuana. Claro. Pero eso cambia, y si lo pensamos aquí en Nogales también tiene una expresión distinta. Si pensamos, por ejemplo, en Nuevo Laredo, que comentábamos, es el hub más importante de comercio que tiene México, por donde transitas más camiones, digamos, de estos de comerciales que llevan todas las exportaciones hacia Estados Unidos. Ahí se da otro fenómeno que tiene que ver con el warehousing y la demanda de todas estas, digamos, áreas para poder hacer logística y operaciones de comerciales, ¿no? Entonces, bueno, son variables que nos permiten entender el fenómeno. Y luego tenemos la parte ya más así como, si tú quieres, sociológica, o sea, más antropológica. Tenemos fenómenos asociados como, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de los homeless, o sea, gente que se queda sin casa porque de plano no puede acceder a los grandes precios que hay en ciertas áreas. Hoy en día California, por ejemplo, en Estados Unidos, es el estado que tiene, si bien tiene nada más el 12% de la población de todo Estados Unidos, California tiene el 30% de la población de homeless. Hace cuenta que contaron todos los homeless de Estados Unidos, y ¿dónde está el 30%? Solamente en California. Y uno diría, bueno, pues California es grande, por eso tiene también mucha población, ¿no? Homeless, ¿no? Pero no, o sea, la proporción es de 12%, que representa la población respecto al total en general, con un 30% de la población del total de homeless, ¿no? O sea, que sí hay una desproporción ahí. Y cuando vemos esto y lo conectamos con el tema de los precios, por ejemplo, que acabamos de ver que es el estado más caro o que ha tenido el mayor incremento en los últimos 20 años, entonces dices, bueno, aquí hay un área de oportunidad para poder no solamente analizar, pero plantear, digamos, soluciones, plantear alternativas, plantear estrategias, ¿no? Y bueno, también va a sonar así como muy atrevido, ¿no? Mi comentario. Digo, tú como experto, no sé qué opines, sobre todo que sabes en el tema económico, pero ¿no será también que este incremento de homeless, sobre todo en California, ¿no será también que la gente está siendo motivada a ser homeless un poco? O sea, como por estas medidas o sea, estas medidas tan restrictivas en términos de que no hay rentas asequibles, los espacios, porque podemos ver en internet, y eso es como muy común ahora en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo soy una consumidora, pues, obviamente de contenido, de redes, me llama mucho la atención que la gente está empezando a vivir en sus vehículos. O sea, y están empezando como a encontrar lugares de vivienda como rentados, es decir, rento un espacio para estacionar mi vehículo y dormir ahí, y ahí, por ejemplo, me ofrecen como que agua y algunos recursos, pago un gimnasio para tener acceso como a una regadera, ciertos servicios. Entonces hay muchos testimonios
específicamente de gente de California, o sea, quiero acotar, Acotar, pero sí, de sí. muchos lugares de Estados Unidos que se están encareciendo y que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en mi vehículo, estoy gastando $900, estoy viviendo con $900 Sí. y todo mi sueldo me lo quiero guardar. O sea, lo quiero guardar para invertirlo en otra cosa. Sí, sabes que ese tema que tocas es bien interesante porque vemos estas expresiones muy tangibles, ¿no? Y a veces mediáticas donde nos hacen reflexionar, Sí. ¿no? Pero también podemos, digamos, si lo observamos, digamos, con elementos de análisis adicionales, vemos que hoy en día tenemos plataformas tecnológicas que han revolucionado el mercado inmobiliario. Te pongo un ejemplo. Has visto, por ejemplo, Airbnb. Sí, Airbnb, totalmente. este es un fenómeno a nivel global que ha generado que las diferentes ciudades y los diferentes, digamos, reguladores de diferentes países pongan atención. ¿Por qué? Porque esto ha generado una escasez aún mayor de espacios de vivienda. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, yo Claro. tengo mi vivienda y ¿sabes qué? La voy a listar en Airbnb Claro. y voy a hacer una renta de corto plazo y con eso voy a tener mejores rendimientos. Pero ¿qué pasa? La gente que quiere una renta de largo plazo, o sea, que vive ahí, que trabaja ahí y todo, llega y ve esa renta que es por arriba porque es de corto plazo y entonces eso genera presiones adicionales. Entonces tenemos ahí un elemento también tecnológico que está jugando ahora con la manera en que accedemos a la información de las viviendas. Antes llegabas y buscabas así, ¿no? Ahorita te metes aquí a una aplicación y empiezas a ver digamos, las diferentes opciones que hay y esto genera también una facilidad para poder acceder a estas, digamos, condiciones de vivienda, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? La parte tecnológica. Y la otra, digamos, regresando al tema, por ejemplo, de cómo ha impactado estos precios en términos regionales, no hay que perder de vista, por ejemplo, el tema de California y Arizona. Una de las principales ciudades que ha recibido gente de California ha sido el área metropolitana de Phoenix, Glendale, Wow. Mesa. Entonces, de hecho, a nivel nacional, decíamos, tenemos 384 en Estados Unidos, 384 áreas metropolitanas. De esas, la que recibe más gente de California, de esa migración que se ha generado, entre otros factores, no vamos a decir que es el único, pero entre otros factores, por el encarecimiento elevado de la vivienda en California, es Phoenix, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? Pues es muy interesante porque ahora si hemos observado los precios de Phoenix están subiendo igual, o sea, están tendiendo a incrementarse por esa demanda que se está generando, por estos flujos también que se están generando. Y eso es bueno por una parte porque, te decía, también tiene que ver con la contribución que hace la gente que llega. La contribución desde el punto de vista, por ejemplo, de otra variable económica que sería los taxes o los impuestos que pagan, pues esta gente trae un cierto nivel de ingresos y en función de eso tiene que pagar un income tax a la ciudad o al área metropolitana. Entonces eso implica que bueno, hay condiciones ahí favorables también para el área que recibe. Ahora pensemos que Phoenix, por ejemplo, en los últimos años ha sido un polo, se está transformando en un polo tecnológico en ciertas áreas, recibiendo empresas de tecnología como Intel, como TSMC, que es digamos, una de las empresas productoras de microprocesadores, que ahora es lo que está moviendo la inteligencia artificial y esto, ¿no? Entonces son digamos, estrategias también locales en función de esa atracción de personas que han llegado también a la ciudad, ¿no? Entonces son fenómenos allí asociados. Oye, y esta parte, bueno, me parece bien interesante cómo mencionas, ¿no? Los cambios en la tecnología, porque pienso también un poco en quizá esta parte como cultural. Hay como muchos mitos, sobre todo en internet y en redes sociales, de que estas nuevas generaciones, específicamente la generación, por ejemplo, de los centennials, etcétera, ¿no? De que ya no van a poder adquirir una vivienda porque los precios son demasiado altos en comparación a hace 50 años, o sea, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y digo, lo pregunto porque en internet hay como que siempre un gran debate de que nos va a ser cada vez más imposible. ¿Qué tan imposible es? O sea, digamos, ¿es algo más un tema cultural? ¿Crees que sí sea posible en un salario promedio adquirir una vivienda? ¿Cómo lo ves? Sí, con mira, tus números? ahí juega algo interesante que tiene que ver con las políticas, digamos, la política pública en general relacionada al tema de vivienda, ¿no? Y aquí me refiero, por ejemplo, a los desarrolladores. Muchas veces el tema de, digamos, del incremento en el nivel
nivel de precios de las viviendas tiene que ver con un fenómeno especulativo. Es decir, claro, tienes un proyecto donde dices voy a construir estos fraccionamientos, voy a hacer este desarrollo y entonces bueno, generas digamos una presión ahí sobre la escasez o sobre la disponibilidad que tienes de áreas habitacionales, ¿no? Entonces tiene que ver también con un adecuado diseño de políticas públicas. Aquí es un tema en donde digamos las ciudades o digamos, los entornos gubernamentales locales, a nivel local, pues tienen la tarea esta de diseñar políticas públicas para fomentar que haya esas condiciones, ¿no? Pero sí, definitivamente en la frontera tenemos esta doble presión, no solamente, digamos, claro, si te vas a Hermosillo y a otras ciudades, digamos, observamos este fenómeno del incremento de los precios y sobre todo en los últimos años hemos visto este tema de la inflación, pero en términos de la frontera tenemos digamos, componente o elemento adicional que es la competencia que estamos teniendo digamos, del lado norte de nuestra región, ¿no? de nuestros vecinos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que también como te decía, es un tema de diseño adecuado de políticas públicas y relacionado hacia dónde queremos dirigir nuestra ciudad, nuestros espacios, ¿no? Y ahí hace falta un diálogo con los desarrolladores y bueno, pues generar condiciones que sean asequibles, ¿no? Independientemente de, bueno, que hay estas presiones ahí adicionales que mencionamos, ¿no? claro. Y bueno, ya nos mencionaste obviamente toda la parte de pues qué lugares, cómo han ido creciendo estos lugares, cómo hay lugares que tienen mayor precio que otros. Pero la parte de Nogales, más o menos, ¿cuál sería tu diagnóstico en esta región fronteriza de Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, o bueno, Sonora, Arizona? Sí, mira, yo creo que aquí esta región de esta frontera tiene características interesantes en términos de lo que es el mercado laboral. Sabemos el componente muy importante que representa, digamos, el sector industrial, el sector maquiladora, y este factor de atracción, bueno, pues es un factor que va a estar ahí permanente, y de hecho es un tema que pues, queremos abordar ahora con el tema de cómo las nuevas tecnologías están, digamos, modificando la demanda de mano de obra a lo mejor no calificada, ¿no? O sea, gente que está pues haciendo cosas de ensamble y así, como estas nuevas, digamos, tendencias que tenemos con la inteligencia artificial pueden, digamos, reemplazar ese tipo de trabajo. Entonces eso va a tener en el mediano plazo aquí en la ciudad un impacto en términos de la atracción de ese perfil de gente que ahora, y lo hemos visto desde los 70s aquí en Nogales, persiste, ¿no? Y digamos, ese perfil que, bueno, está asociado a un nivel de ingresos, a su vez, bueno, un nivel de calificación, un nivel de ingresos, bueno, pues puede acceder a cierto, digamos, segmento de vivienda de interés social, etcétera, de diferentes rubros, ¿no? Pero eso va a cambiar ahora considerando estas nuevas condiciones en el mercado, ¿no? Porque pues uno de los motores de funcionamiento de una ciudad como Nogales es este gran segmento que es industrial, que claro, es de maquiladora, ¿no? Entonces eso en el futuro estamos pensando que cambia, ¿no? En el corto plazo lo que se observa, por ejemplo, es este incremento de la presión o de la competencia que tenemos desde el lado americano por la demanda de espacios aquí. okay. Y en tercer lugar, esto que te decía de los espacios de Airbnb o los espacios que se están dando a través de plataformas tecnológicas, que eso también presiona la disponibilidad que tenemos de lugares para rentar o de digamos, viviendas para la gente nueva que llega, ¿no? Entonces es un escenario restrictivo, diría yo. No es el caso de Tijuana, claramente, porque allá digamos que las condiciones en términos de toda la interacción es mucho más integrada y bueno, eso genera presiones mucho más fuertes, más aceleradas, el crecimiento mucho más rápido en los precios, pero nosotros vamos, digamos, caminando en ese sentido, ¿no? De esas presiones adicionales. Ok, pues José Luis, terminamos este episodio. Me gustaría que nos dieras, no sé, muy breve, como algunas recomendaciones de vivienda. Yo sé que es una pregunta muy difícil porque, bueno, ustedes son expertos en términos de que son investigadores, sí, claro, claro. Y de pronto, pero bueno, para la gente que nos escucha, me parece muy interesante este punto. Claro que sí, no, con gusto. Mira,
hay un dicho en este tema de la vivienda que dice que el mejor momento para comprar casa fue ayer, ¿no? O sea, si tú estás pensando en comprar casa y estás esperando a que las condiciones se pongan bien y salga el sol y la tasa de interés se ponga donde la quieres, mejor puede ser que se te pase la oportunidad. Entonces, yo diría, pues, bienes raíces es, de hecho, un activo que es imperecedero y es una clase de activos que está garantizado, digamos, en el largo plazo de tener rendimientos. Entonces, yo diría, hay que adquirir una vivienda, ¿no? Y bueno, y ya, digamos, al margen de estas presiones que hemos comentado, ¿no? Eso es bien. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor José Luis Manzanares del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, este fue el episodio de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Voces de la Frontera.